Primera oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Estamos reunidos en tu nombre en esta tarde para desarrollar la clase de la escuela bíblica. Te pido, Señor, la bendición, que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a considerar de la palabra. Bendice, hermanos que están presentes y aquellos que están en forma virtual también. A donde quiera cada uno se encuentre. En tu nombre me dispongo para comenzar la clase de hoy. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Estamos con homilética, la clase número 9 del tercer ciclo, tercer año. Y mandamos un saludo a todos los hermanos de las redes que nos acompañan, de nuestras congregaciones y de otras congregaciones, que Dios les bendiga. A donde quiera se encuentre, la clase se suben al canal de YouTube, Sergio Hebel. Ahí están todas las clases del primer año, todas las clases del segundo y todo lo que va siendo dado ahora en tercer año. El material se le da después de dar la clase. Ya estaba la hermana Nancy entregando el material. Hay un cuestionario, el primero de este año. Así que no deje que se amontonen. Y los hermanos de las redes soliciten el material para armar la carpeta, ¿no? Ya le vamos a dar también las tapas de la carpeta, que siempre me olvido. Ya le voy a traer próximamente para que arme también la clase. Bien, la primera clase tiene 60 clases y el segundo año tiene 60 clases también, y este año no sabemos. Bien, estamos con homilética, que es la ciencia y el arte que trata de la preparación y predicación de los mensajes de la palabra de Dios, ¿no? Estuvimos viendo, ahí yo le puse un recordatorio, ya lo vimos en la clase pasada, los principales requisitos para predicar la palabra es primeramente piedad, porque sin piedad, ¿no es cierto?, no puede ser un fiel predicador. Se necesita sincera piedad para ganar la simpatía y el respeto de los oyentes. Este es un requisito fundamental, ¿no? Luego vimos que necesita dotes naturales. Esto tiene que ver con tener un buen razonamiento, fuerte sentimiento, vigorosa imaginación y también capacidad para expresarse y poder de enunciación, ¿no? Bueno, si venimos a Dios con algún estorbo, tenemos que orar por eso, para que Dios, ¿no es cierto?, nos ayude. Y hay estorbos que se pueden corregir con tratamiento, con estudio, con práctica. Yo hablaba de los que quieren cantar. Yo creo que ahora hay algunos hermanos que se fueron a estudiar canto o van a ir a estudiar canto. Y bueno, yo les animo porque bien que es una dote natural el que canta, ¿no? Tiene que tener la capacidad del oído para cantar como dote natural. Pero esto se puede perfeccionar cuando un profesor de canto, un maestro de coro, nos ayuda en la enunciación, en la pronunciación, en el solfeo, en identificar las notas. Entonces puede mejorar muchísimo a alguien que le gusta cantar si a las dotes naturales le suma un poco de trabajo, un poco de dedicación, ¿no? Es lo mismo si venimos sin saber leer, no puede quedarse. Yo tengo hermanos allegados que no aprendieron a leer y que hoy son adultos y siguen valiéndose de alguien que les lea cuando pasan a la plataforma, ¿no? Porque no pueden leer de corrido una oración, ¿no? Y entonces se valen de alguien que les lea.
Y esto me parece que es un poco de abandono y de negligencia, porque aunque tenga 60 años, puede ir a una escuela de adultos y terminar por lo menos el primario para poder leer y poder sumar, hacer una multiplicación, ¿no? Mínimamente, porque no solo le estorba para predicar, sino para cualquier trabajo que quiera tener, ¿no? Hoy, si no tiene estudio, no consigue trabajo en ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que podemos venir analfabetos, pero no debemos quedarnos en esa condición. Hay muchas posibilidades, incluso hoy en día usted puede concurrir a una escuela gratuitamente, no tiene que pagar nada, y hasta le acomodan los horarios, ¿no? Porque cuando a mí me tocó, siendo grande, estudiar computación, me fui a estudiar computación y para poder manejar las redes, porque yo no sabía cuántas teclas tenía un teclado, ¿no? Yo soy de otra generación. Entonces, me acomodaban los horarios conforme yo podía, ¿no? Le acomodan a la noche, le acomodan a la mañana, ¿no es cierto?, en las escuelas, y son gratuitas, ¿no? Por eso teníamos al hermano Gustavo que hizo todos los cursos habidos y por haber, porque es gratuito y porque puede ir a cualquier hora, ¿no? Entonces no hay excusa para quedarse con una dificultad. Si anhelamos, si tenemos una vocación o tenemos un llamado, tenemos que invertir en ese llamado o en esa vocación, ¿no? Si usted quiere ser constructor, usted va a tener que aprender construcción, no le va a quedar otra, ¿no? Si no, nunca va a poder ser constructor. Si usted quiere ser pintor, va a tener que aprender sobre pintura. En todos los oficios, en todas las tareas, se tiene que aprender, se tiene que invertir tiempo, dedicación, y el que quiere predicar necesita no solo las dotes naturales, es decir, no puede, por ejemplo, un gangoso, un tartamudo, no puede predicar. Va a tener mucha dificultad porque se va a trabar, no le van a salir las palabras. Entonces, el que viene así va a tener que orar que Dios le liberte. Si Dios lo llama, Dios va a hacer la obra completa. Lo va a libertar como ha libertado a tantos que han venido, ¿no es cierto?, con estas dificultades de habla. Y Dios le ha corregido, le ha hecho el milagro de libertarle. Y si Dios no lo liberta, bueno, paciencia, ¿no? Pero necesita poder saber expresarse y desarrollar esas dotes naturales que puede poseerla, pero debe desarrollarla. Conocimiento. Ahí puse la tercera condición. Debe conocer la verdad, ante todo lo que es la Biblia, las doctrinas bíblicas. También debe conocer la vida humana, ya hablamos de esto, que el predicador es un embajador entre Dios y los hombres. Entonces es como un intérprete de idioma, lo vimos en clase pasada, que debe conocer a la perfección los dos idiomas, porque si no, no puede ser un fiel intérprete. Si yo voy a interpretar del inglés al castellano, no conocer todos los giros del idioma inglés y todos los giros del idioma castellano. Si no, voy a decir cualquier barbaridad, no voy a interpretar correctamente. Y en el caso del predicador debe conocer las cosas de Dios en profundidad y conocer también la cultura humana, ¿no? La cultura social, para poder revelar esas verdades espirituales a los seres humanos, ¿no? A la gente. Por eso necesita conocimiento, y cuanto más conocimiento tenga, más útil va a ser en las manos del Señor. Yo no estoy de acuerdo en la idea evangélica que hay, que la letra mata, el espíritu vivifica, dejar que le guíe el espíritu, ¿no? Malinterpretando un texto, porque cuando Pablo dice la letra mata, ya lo vimos clase pasada, no se refiere a la ley, ¿no? La ley trae muerte, la gracia trae vida. A eso se refería, no al estudio.
Pablo era un estudioso y aún cuando estaba en la prisión, segunda carta de Timoteo, manda a pedir que le lleven un capote, se ve que pasaba frío en la cárcel, y que le lleven los libros y mayormente los pergaminos, dice el texto, ¿no? Haciendo una separación de lo que era la palabra, la escritura, que eran los pergaminos, y los libros que él llama libros, que seguro también eran pergaminos, pero eran libros que no tenían que ver con la Biblia, ¿no? Libros quizás cristianos, quizás alguna carta, alguna enseñanza de algún siervo de Dios, él lo llama libros. Entonces pide que le lleven a prisión los libros y los pergaminos, ¿no? Él era un estudioso, a pesar de ser un erudito, ¿no? Porque si hay alguien de alta escuela en los apóstoles, este es Pablo. Pablo se había educado en los sistemas de educación más altos que había en aquel tiempo, ¿no? Lo que podríamos decir hoy una universidad. Pablo era un universitario, criado, dice, a los pies del mayor sacerdote, el sumo sacerdote, y educado en la cultura de los judíos. Por eso él dice que él era judío de judío, fariseo de fariseo, es decir, tenía la mejor educación de su época, ¿no? Por eso Pedro reconoce esto diciendo que algunas enseñanzas de Pablo son difíciles de entender, ¿no? Por la sabiduría que Pablo tenía. En cambio Pedro y otro Juan y otro eran pescadores, gente común, bueno, que también no es excusa decir que eran gente común, porque tuvieron 3 años de seminario con Jesús mismo, ¿no? De teoría y de práctica, lo vimos también esto. Entonces decir que el Espíritu me guía, no. Sí, yo creo en la dirección del Espíritu, yo pido la dirección del Espíritu, incluso cuando hacemos la escuela bíblica, dependo del Espíritu, no hay otra manera de servir al Señor si no dependemos del Espíritu. Pero hay que tener presente que el Espíritu va a echar mano de todo lo que yo ponga dentro de mí. Nosotros somos como un vaso, ¿no? Si el vaso está vacío, el Espíritu Santo puede, lo que pasa en algunos círculos evangélicos, ¿no? Que son llenos del Espíritu, pasan al púlpito, empiezan a hablar en lengua, son llenos del Espíritu, enseguida la presencia de Dios les inunda, pero como no hay nada dentro del vaso, terminan hablando en lengua o entregando mensaje, y si van a la Biblia, leen un texto, no lo desarrollan, ¿no? Porque lo leen como un apoyo, como una muletilla, y después se van para el lado del monte, porque el texto no se sabe dónde quedó, no explican nada, no lo pueden explicar porque no tienen conocimiento. Entonces el Espíritu Santo está en ellos, pero no tiene material para echar mano. El vaso está vacío. Cuando el vaso está vacío, no, por más Espíritu Santo que yo tenga, por más oración que yo tenga, sí, podré entregar mensaje, podré hablar en lengua, pero no tiene material el Espíritu de Dios para echar mano y transmitir. Cuando yo meto material, más material meto, ¿no es cierto?, más lleno está el vaso y más posibilidad tiene el Espíritu Santo de valerse de todo eso que yo meto dentro. Lo que yo les digo a los hermanos que vienen a la escuela bíblica, se lo digo también a los que están detrás de la pantalla, que no importa, porque la gente grande dice no tengo memoria. Muchos hermanos grandes no quieren venir, hermanas y hermanos, porque dicen no me queda nada, no tengo memoria. La gente grande muchas veces, no, es difícil estudiar porque pasó la época del estudio. El estudio es cuando somos chicos, cuando somos jóvenes. Cuando ya somos adultos, grandes, no es fácil. No, la cabeza ya no funciona como un chico, no tenemos retención, pero yo les suelo decir que en las cosas de Dios no funciona como en las cosas del mundo. Las cosas del mundo, usted va a la escuela, te tiene que memorizar, te tiene que rendir pruebas.
¿no? Para poder pasar los exámenes y graduarse, ¿no? Y si usted estudia medicina, tiene que comer libros y libros y materias, porque luego vienen los exámenes y usted va a tener que dar datos, fórmulas, ¿no es cierto?, fecha. Entonces tiene sí o sí que memorizar si usted va a estudiar en el mundo. Pero en las cosas de Dios, aunque yo no retenga, aunque no me quede en la memoria, las cosas de Dios funcionan diferente a las cosas del mundo. Las cosas de Dios van al espíritu del hombre, van al corazón del hombre, y aunque por eso Jesús dijo, cuando compadezca delante de los gobernantes, de los reyes, de los príncipes, no penséis lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os dará en la hora lo que tenéis que hablar. Quiere decir, no se preocupe, ¿no? Usted se rinde al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le recuerda, porque dice, Él recordará todas las cosas que yo le he enseñado, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. No estamos solo auxiliados de la memoria. Si yo voy a estudiar medicina, voy a estudiar abogacía, dependo solo de la memoria. Me tiene que funcionar la cabeza porque si no, nunca voy a aprobar. Y voy al secundario, dependo de la memoria. Si va a terminar el primario porque no sabe leer, va a tener que tener buena memoria porque le van a enseñar el alfabeto, a escribir, a conjugar los errores de ortografía, todo eso. Pero en las cosas de Dios no tenemos solo la memoria. Tenemos la memoria y tenemos el Espíritu Santo. Entonces yo meto adentro, aunque termina la escuela, la clase y yo no me acuerde, no importa, yo ya metí adentro. Entonces el Espíritu Santo en la hora que yo necesite, tiene donde echar mano. Es como una computadora. Si usted en la memoria de la computadora no tiene los archivos, no tiene guardados los archivos, la computadora puede ser de última generación y está pelada, ¿no? Usted abre alguna aplicación y no tiene nada porque la memoria está vacía. Usted tiene la memoria completada con las diferentes aplicaciones, los diccionarios, puede descargar la Biblia, puede descargar fotos, puede descargar tantas cosas. Entonces usted abre y la computadora busca en la memoria lo que usted necesita saber y se lo pone en la pantalla. Eso es más o menos cómo funcionan las cosas de Dios. Usted tiene que meter conocimiento para que el Espíritu Santo en la hora que necesita, ¿no?, eche mano a ese conocimiento que usted tiene archivado, que a lo mejor no se acuerda. A mí me pasa, ¿no?, de querer predicar un mensaje, yo no me acuerdo los textos. No, mi memoria no es la memoria de un chico de 20 años, ¿no? Soy un hombre grande. Entonces no me acuerdo los textos. No me acuerdo. Usted me dice dónde está, no sé, vamos a buscar la concordancia. Y le busco dónde está, porque yo no me acuerdo. Ahora, cuando yo paso a la plataforma y me entrego al Espíritu Santo, o le pido la dirección al Espíritu Santo, ahí yo no tengo ese problema. En donde yo quiero entrar, me viene a la memoria los textos bíblicos o donde dice la Biblia tal y tal cosa. Incluso los textos me vienen completos de memoria, lo puedo repetir de memoria. Pero si usted me agarra cualquier día que yo vengo de la calle y me dice, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde el Señor enseñó el Padre Nuestro? ¿Qué sé yo? Vamos a buscar la concordancia. No funciona, en las cosas de Dios no funciona solo la memoria. Funciona la memoria, pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo. No estamos solos en la tarea. Está el Espíritu de Dios. Y la promesa es, Él recordará todas las cosas que yo he enseñado. En la hora le dará lo que habéis de decir. Entonces tiene que hablar con un abogado. 2 días el hermano Julio le predicaba al abogado, ¿no? Estuvo, dice, como 3 horas. Un hombre de la universidad, un hombre con un abogado tiene mucho conocimiento.
Hermano Julio apenas terminó la primaria, ¿no? Y el abogado terminó llorando y oraron juntos. Entonces, esto es el Espíritu Santo, ¿no? No pensamos lo que tenemos que hablar, pero nos rendimos al Espíritu Santo y tenemos material en el vaso. Porque si el vaso está vacío, en vez de usted dar razón de la fe a un abogado, te va a hablar en lengua o va a ver ángeles volando arriba de la cabeza, ¿no? Que no está mal, porque va a quedar alegre, pero no hay resultado. Esa persona no se va a convencer nunca porque tiene que dar razón de la fe para una persona. Y una cosa da razón de la fe a una persona común y otra cosa da razón de la fe a un juez, a un intendente, a un abogado, a un médico, ¿no? Este tiene conocimiento. La persona que trabaja quizá de albañil, de peón, no tiene el conocimiento que tiene un universitario. Por eso es necesario conocimiento. Meter en el depósito, a la memoria, como le quiera llamar, todo el conocimiento que usted pueda meter allá adentro. Porque esto le va a echar mano al Espíritu Santo en la hora. Por eso Pablo era indiscutiblemente un erudito, porque tenía ese conocimiento que lo adquirió lejos de Jesús. Pero le valió, cuando vino a Jesús, le valió ese conocimiento a la luz del plan de Dios, ¿no? Porque el conocimiento que tenemos del mundo, ¿no? O de la época de incredulidad sirve cuando lo metemos en el plan de Dios, ¿no? ¿Me entiende? Bien, conocimiento. La piedad es el poder motor, las dotes naturales cultivadas, porque esto se debe cultivar, proporcionan los medios y el conocimiento el material, ¿no? Vuelvo a decir, las dotes naturales hay que cultivarlas, igual que los dones, hay que cultivarlos. Lo que no se usa se atrofia. Esto lo sabe la medicina, ¿no? Si usted le enyesan una pierna 40 días porque se quebró, cuando le sacan el yeso tiene que ir a rehabilitación porque la pierna ya se quedó más flaca, perdió músculo, perdió movilidad, ¿no? Y si usted no va a rehabilitación va a quedar rengo, aunque el hueso esté arreglado. Pero ¿por qué se atrofió el músculo? ¿Y por qué tiene que rehabilitarlo? Porque estuvo inmovilizado con el yeso 40 días o 60 días, lo que fuere, ¿no? Cualquier miembro del cuerpo que inmovilizamos, cuando liberamos, tenemos que rehabilitarlo. Perdió musculatura, perdió movilidad, está tieso, está duro, perdió fuerza. Y así son los dones y las dotes naturales. Si no las cultiva, se atrofia. Cualquier dote natural que usted tenga, tiene que cultivarla. Y cualquier don, tiene que cultivarlo. Porque si no lo pierde, ¿no? Dios bautiza con el Espíritu Santo, habla en lengua una semana y después se apoca, se avergüenza, no sé qué pasa, y es bautizado con el Espíritu Santo, pero nunca más escuchamos ejercitar el don. Lo perdió, se le atrofió, necesita rehabilitación, ¿no? Y lo mismo el que entrega mensajes, el que tiene revelaciones, si no lo usa, lo pierde, se atrofia. Entonces tiene que practicarlo, tiene que cultivarlo, tiene que... una herramienta, ¿no? Una herramienta puede ser el mejor acero, ¿no? Puede comprar, los hermanos que son de albañiles, puede comprar una cuchara de albañil Gerardi, alemana, de las mejores, de una sola pieza. Pero si la colgó por el galpón allá y la dejó colgada 4 o 5 años, cuando vaya a buscar, está toda arrumbrada. Y si la dejó mucho tiempo, el herrumbre perforó de un lado a otro y la cuchara no sirve más. El mango está flojo. Ahora, usa esa cuchara, métala al trabajo, métala a levantar pared, métala a revocar.
Y esa cuchara cada día brilla más. Cada día está más brillosa. Porque la está usando, ¿no? Y entonces vale la pena, ¿no es cierto?, seguir usándola. Así son todas las herramientas, ¿no? Cualquier herramienta que usted compre, ¿no? Si la usa, si sea un elemento de cocina, es lo mismo, ¿no? No use un cuchillo, déjelo ahí tirado en un cajón. Cuando va a buscar está todo derrumbrado, no sirve más. Y usted lo usa, brilla. Porque el mismo uso le va dando el brillo, ¿no? Y así son los dones y las dotes naturales. Debe cultivarla, debe usarla. Y cuando más use, más va a brillar. Si no usa, puede perder. Por eso, a través del uso viene la habilidad. Esto no solo se refiere al estilo y la enunciación, sino también a la selección y arreglo de los materiales. No es solo la dicción, no es solo la enunciación, la pronunciación, sino también cómo yo procuro el material para predicar, ¿no? El uso, el recaudar información, textos bíblicos, interpretarlo, buscarle el significado para poder presentarlo, ¿no? El uso, la habilidad se consigue a costa de mucho trabajo. La diferencia entre la habilidad y la falta de ella en la predicación es casi tan grande como el manejo de la herramienta en un oficio, ¿no? Como les decía antes, una herramienta que no se usa se herrumbra. Los estudios retóricos tienen por objeto la adquisición de habilidad, pero debemos cuidarnos de los peligros que aparecen con la habilidad. Uno de los peligros, pensar más en la forma que en el asunto. Hay muchos predicadores que están más enfocados en cómo se ven o cómo la gente le ve que en la esencia de lo que están presentando, ¿no? Y estamos presentando la palabra de Dios. Ese es el centro, ¿no? Después, bueno, si yo salgo con pinta, no salgo con pinta, eso no me debe preocupar. Me debe preocupar de presentar bien la cuestión bíblica, ¿no? La habilidad se consigue con mucho trabajo, dijimos. Los peligros son pensar más en la forma que en el asunto. La retórica trata del uso del material, la elección, la adaptación, el arreglo y la presentación. Pero después de todo, el material mismo es más importante. Las cosas en que más debe de pensar el predicador son la piedad, el conocimiento y la bendición de Dios. No podemos prescindir de Dios. Cuando prescindimos de Dios, dejamos de ser predicadores. Podemos convertirnos en oradores, podemos convertirnos en conferencistas, pero predicador necesita la guía y el respaldo de Dios, sí o sí. Por eso tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que depender del Espíritu Santo, porque tiene que estar Dios en el asunto. Si no, no funciona. Por más conocimiento, habilidad que tenga, por más, ¿no es cierto?, libros que usted lea y retórica que tenga, si no está Dios en el asunto, no funciona. Yo lo he dicho muchas veces en los estudios, ¿no? Un predicador sabio con conocimiento puede apelar al intelecto y puede llevar a la gente a razonar. Puede apelar a las emociones. La gente puede llorar, reírse. Hay muchos oradores que mueven las multitudes, de repente le hace reír, de repente le hace llorar, ¿no? Manipula las emociones. Pero todo esto no produce conversión, no produce nuevo nacimiento. Yo se lo expliqué en varias ocasiones. Para que haya nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios tiene que estar en el asunto.
Porque el único que puede colocar la simiente de Dios en el espíritu del hombre es el Espíritu Santo. La simiente de Dios es la palabra. Yo puedo contar casos, puedo contar testimonios, puedo hacer que toda la congregación llore, porque hay algunos que hacen esto, ¿no? Manipulo las emociones y la gente llora, de repente se ríe. Pero si yo no apelo a la palabra y no me entrego a la dirección del Espíritu Santo, va a haber gente convencida, motivada, emocionada, razonando que las cosas son así, pero no va a haber conversión. Para que haya conversión, vamos a un paralelo que yo siempre hago, ¿no? Usted puede tener, los hermanos que son adultos, puede tener relaciones íntimas, marido y mujer, ¿no? Pero si se están cuidando alguna forma de control de natalidad, no va a haber embarazo, no va a haber nacimiento, ¿no? Porque se están cuidando, no quieren una criatura, son dueños de hacerlo. Para que haya una criatura, no tiene que haber nada que estorbe, que la simiente masculina viaje por el canal uterino, ingrese a la matriz, a los ovarios, y el ovario esté maduro y el esperma del hombre penetre el ovario, lo fecunde y comience el milagro de la vida, comience a formarse un nuevo ser en el vientre de la mujer. ¿No? Si esto no, hay hombres que han tenido algún problema de salud, su esperma no es fértil, hay mujeres que su óvulo tampoco es fértil, y no importa lo que hagan, no importa las relaciones que tenga, no va a haber una nueva vida. ¿Por qué? No están dadas las condiciones para que haya un nacimiento. Tiene que ser fértil la mujer y fértil el hombre. Y no tiene que haber ninguna barrera para que el esperma fertilice el óvulo de la mujer. Son todos adultos, todos saben esto, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero le pongo el paralelo. De la misma manera, la simiente de Dios, que es la palabra, no son casos, no son testimonios, no son canciones, no son poemas, no son cosas emocionales. La palabra, esa es la simiente, no tiene que tener ningún estorbo para llegar al espíritu del hombre y fecundar una vida nueva, nuevo nacimiento, ¿no? Una criatura nacida de Dios. No, para que eso suceda, el único sistema como la relación marido y mujer, el único sistema es la simiente de Dios, fecundar el espíritu del hombre, no el intelecto, no las emociones, porque eso hace una película, eso hace una novela. ¿Cuántas mujeres lloran mirando el televisor porque está la novela de El Gavilán de no sé qué? No, y lloran amargamente y se emocionan. No, y no me diga que está Dios ahí, en esos culebrones colombianos. No está Dios, no tengo nada con Colombia, así sea un culebrón argentino, no está Dios en el asunto, pero se llora, se ríe, uno se emociona, uno quiere ver el otro capítulo para ver cómo sigue la historia de los enamorados, si el galán va a conquistar a la sirvienta, pobrecita, que limpia los pisos de la patrona. Bueno, usted sabe toda esa historia, ¿no? Y eso lleva a que se emocionen, que haya cantidad de gente mirando y queriendo mirar cómo sigue. Así es un buen libro también, una buena historia escrita. Pero no está Dios en el tema. No tiene nada que ver Dios ahí. Están manejando o manipulando nuestras emociones, cuanto mucho parte de nuestro intelecto, pero nada que ver con lo que produce la palabra. La palabra toca el espíritu del hombre
Y cuando toca el espíritu del hombre se genera una vida nueva, un nacimiento espiritual. Pero para que la palabra no sea letra y sea simiente, la tiene que aplicar el Espíritu Santo. No la puedo yo, humanamente, meter la palabra dentro de su espíritu, porque yo ni sé dónde está su espíritu, no tengo acceso a su espíritu, tengo acceso a su sentido, que me está escuchando, me está viendo, me puede tocar cuando me saluda al final del culto, ¿no? Pero acceso al espíritu del otro no tenemos. Eso tiene el Espíritu Santo, nada más. Por eso yo debo, como predicador, depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar involucrado en las predicaciones y tiene que estar la palabra, porque si no, no hay simiente. Es como un hombre estéril, no importa cuánta relación tenga con su esposa, nunca va a haber un bebé, porque la simiente del hombre es estéril, no es fértil. Entonces no importa que tenga relaciones 4 veces por día, no va a haber bebé, nunca. Y si la mujer es estéril, lo mismo, ¿no? Eso pasa cuando el corazón del hombre es duro, ¿no? Cuando no se abre, cuando no da lugar. Entonces no hay forma de que pueda haber una conversión. Conversiones se producen usando la simiente, que es la palabra de Dios, la simiente divina, aplicándola el Espíritu Santo en los espíritus humanos. Ahí se produce el nuevo nacimiento. Entonces, pretender predicar sin el Espíritu Santo y irme por las ilustraciones y los testimonios y las anécdotas y los chistes y obviar la palabra, sí, vamos a tener una congregación motivada, animada, alentada, feliz, pero no va a haber conversión. La conversión se produce con la palabra y con el Espíritu Santo. Entonces, debe depender de Dios sí o sí. Por más habilidad que tenga, tiene su importancia la presencia de Dios en las predicaciones, ¿no? O el apoyo de Dios. Luego otro de los peligros, acá yo se lo puse, ¿no? La habilidad cuando, ¿no es cierto?, no dependemos de Dios y nos quedamos con la profesionalidad, ¿no? Porque al pasar los años, los predicadores quedamos medios profesionales. Igual los músicos y los cantores, ¿no? Han tenido ayuno el domingo. Bueno, también se quedan profesionales, ¿vio? Mete el playback y bueno, ya la cancherea. Y es ahí donde no está la presencia de Dios y hace sapo. No pasa nada. Porque debe estar la presencia de Dios para que esa alabanza, esa música, ese canto, haga algo, ¿no? Toque la fibra del espíritu del hombre. Bien. En cuanto a la habilidad tenemos ese peligro. Luego tenemos el peligro de la imitación. Todos imitamos, a sabienda o inconscientemente. Se imitan con facilidad y con más facilidad los defectos que las virtudes o las buenas cualidades. Es más fácil que se nos peguen los defectos que una buena cualidad. Porque aquellos son más notables que las cualidades. Los defectos son más notables que las cualidades. Hay que cuidarse de este peligro, de la imitación, ¿no? Y esto se ve mucho en el universo cristiano, ¿no? Cuando viene un predicador de moda, ¿no? Y tiene sus modismos, de repente usted va a la iglesia. Yo me acuerdo cuando andaba el hermano Gigi Ávila haciendo sus campañas en Argentina hace muchos años. Y él era puertorriqueño y tenía un tono especial, ¿no? El puertorriqueño tiene un tono especial, ¿no es cierto?, unas expresiones especiales. Igual fue Anacondia, también tenía su modismo, sus expresiones especiales. Yo recuerdo en aquella época de visitar una iglesia grande que me habían invitado. Llegué, paré el auto, bajé del auto,
me recibieron los porteros y adentro estaba el culto empezado. Yo llegaba un poco sobre la hora. Y me quedé en la puerta escuchando a Gigi Ávila. Y yo dije, no puede el hermano Gigi Ávila estar en el culto. ¿Cómo va a ser esto? Me invitaron a mí para predicar y lo trajeron al hermano Gigi Ávila, me voy. ¿Qué voy a hacer acá, no? Semejante gigante de la fe, ¿no? Me voy. Y me quedé un rato escuchando afuera. Era el hermano Gigi Ávila. Era él, indudablemente él. La forma, el tono de la voz, todo era él. No, y cuando entré, no, era un evangelista local que estaba dirigiendo el culto. Pero era un calco del hermano Gigi Ávila, ¿no? Y después cuando vino Anacondia, ato al hombre fuerte, vengo contra ti, Satanás. Lo escuchaba en todos los cultos, todo el mundo atando al hombre fuerte y viniendo contra Satanás, ¿no? Y usted escuchaba afuera, decía Anacondia. Entonces tenemos que ser originales, no imitadores. Tenemos también que evitar la artificialidad. Lo artificial. Los móviles del orador, la mayoría de las veces, son buenos, pero se erra en el juicio y en el buen gusto. En toda predicación debe haber naturalidad y sencillez. No rebusque, ¿no? No procure imitar a nadie porque cada uno tiene que ser original. Dios no usa fotocopia. Dios usa todo original. La fotocopia usa la secretaria para darle los estudios. El Señor usa originales. Y vale la naturalidad vale más que cualquier artificio, ¿no? Debemos de aprender a ser naturales, lo conseguiremos esforzándonos para no incurrir en los defectos comunes de los predicadores, para lo cual debemos observar a otros y no conformarnos con los nuestros defectos, ¿no? Yo le dije que un buen mecanismo, que ahora todos pueden hacerlo, con los celulares grabarse, y luego ir a su casa y escuchar. Porque a veces cuando estamos acá atrás no nos escuchamos. No sé si todos lo entienden esto, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Yo a veces, hasta el día de hoy, mire que tengo años, yo me escucho. Cada sábado voy a mi casa, subo en las redes los videos, que hay que subirlos, y por ahí me tomo un tiempo para escucharme, ¿no? Porque es muy buen ejercicio escucharse y ver las muletillas que sabemos usar, los que son vicios y que se pueden corregir. La muletilla se le llama muletilla porque es cuando a usted se le hace un vacío y para apoyarse dice bendito Dios, o gloria a Dios, o Padre amado, ¿no? Y el asunto es que cuando usted se escucha encuentra 75 veces que usted dijo Padre amado. Entonces, es indudablemente una muleta, ¿no? La muleta es cuando estamos rengo para apoyarnos. Bueno, la muletilla en la oratoria es cuando a mí se me hace un vacío y para apoyarme le meto Padre amado, bendito Dios, aleluya. Yo le he contado a un hermano, pero siento, ¿no? Y no, inconscientemente no se da cuenta, ¿no? Padre mío, o qué lindo, y qué lindo, y por ahí dijimos 77 veces qué lindo, entonces ya es un vicio y no se da cuenta, porque no nos damos cuenta. El que predica no se escucha, no escucha lo que usted dijo, si tiene una esencia, si tiene un razonamiento, si está claro, si fue comprensible. Porque a veces habla una hora, pero nadie entendió nada lo que quiso decir. Porque se fue por allá, por Génesis, bajó por Apocalipsis. Yo le cuento muchas veces sobre esto, ¿no? Viene por Pablo, va por Pedro, da la vuelta por Juan, se va por Santiago, da una vuelta por Abraham, de Abraham se va para David.
Yo trato de saber qué me quiere decir el predicador. Yo le dije al empezar que tiene que, cuando usted pasa acá, preguntarse qué quiero decir y cómo lo voy a decir. Tiene que tener claro qué quiero decirle a la iglesia. No puede rellenar con cualquier cosa que le venga a la cabeza, porque no deja nada. Ocupa tiempo de balde, ¿no? Bien, en vista que la predicación es el método divinamente ordenado para difundir el mensaje del Evangelio entre los inconversos y para edificar a los creyentes, cada siervo del Señor debe de procurar con su predicación y enseñanza ser lo más eficaz posible, lo más claro posible. Debemos de admitir que la calidad de la predicación en la actualidad necesita mejorarse. Muchos sermones no surten el efecto deseado porque carecen de orden. Se dicen cosas muy buenas, pero sumergida en un mar de palabras, y solo una mente muy ejercitada puede descubrir qué quiso decir, ¿no? Porque una ensalada de cosas que no tiene una... Después vamos a ver la columna vertebral, ¿no? La esencia de lo que queremos decir, que debemos preguntarnos antes de pasarnos. ¿Qué es lo que le quiero decir a la iglesia? ¿Y cómo se lo voy a decir para que lo entiendan? Hay una presentación inteligente de una predicación y un arreglo del tema de la predicación. Esto sí o sí él lo tiene que tener claro. No puede divagar, ¿no? Yo he visto cada divagaciones, ¿no? Que una hora y media. Y como yo les suelo decir, si termina el culto y nos paramos allá afuera, preguntamos a los hermanos, ¿cuál fue el mensaje de hoy? ¿Cuál fue el tema de hoy? La gran mayoría no va a saber respondernos, no sé. No le sacamos el jugo al mensaje, ¿no? Y sin embargo he visto maestros enseñando 4 o 5 horas y usted ni siquiera se apercibió que pasaron 4 horas. No sintió cansancio, no sintió que el banco está duro, no sintió pereza, no sintió sueño, está en el borde del banco, tragando todo porque no están en que cuando termina usted quisiera que siga un par de horas más, ¿no? Le tiene así, ¿no? Porque el predicador tiene capacidad o usado de Dios. Y uno no ve que pasa el tiempo, ¿no? Eso pasó con Pablo cuando dice que su discurso se alargó hasta la medianoche. Bueno, hubo uno que se durmió allá y cayó para abajo. Siempre hay uno, ¿no? Pero hay que estar 4 o 5 horas predicando y que la gente no se le duerma o no se le vaya, ¿no? Tiene que tener algo de Dios como para cautivar a la congregación. Y Pablo tenía esto, ¿no? Que la gente era cautivada por el mensaje de Pablo. Bien, seguimos. En el Nuevo Testamento desconoce la distinción que hoy tenemos entre el clero y los laicos. Tal distinción contradice la revelación divina que enseña que todo creyente es un sacerdote y que todo creyente tiene que ser capacitado, eso lo dice Efesios, para la obra del ministerio. Todo creyente, Efesios dice que dio primeramente apóstoles, pastores, profetas, para perfeccionar los santos, para la obra del ministerio. Quiere decir que la diferencia entre un clero y laico no existe en la Biblia. Esa diferencia la hacemos nosotros. No existe. En la Biblia todo creyente es un sacerdote, es un obrero, ¿no? Esto lo dice Pedro, primera de Pedro, vamos a dar lectura, capítulo 2,
Bueno, lo dice toda la Biblia, pero voy a leer el pensamiento de Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sé edificado una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. El Nuevo Testamento considera a todos sacerdotes y a todos deben ser instruidos y preparados para la obra del ministerio. No hay un grupo de creyentes calientabanco. Todos tienen que ser preparados para la obra del ministerio. El Nuevo Testamento nos indica que todo creyente es testigo y sacerdote, pero no nos enseña que todo creyente es predicador o maestro. La habilidad de predicar o enseñar es un don mismo de Dios que le imparte el Señor a ciertos creyentes. No todos tienen la capacidad de predicar y de enseñar. Por ese motivo, leer libros, hacer cursos o escuchar conferencias no pueden crear ese don. Eso lo puede impartir solo Dios. Si usted quiere predicar, tiene que buscar y pedirle a Dios que Dios le dé ese don. Es dado de Dios. Pero una vez que Dios se lo imparte, es nuestra responsabilidad desarrollarlo. Por eso Pablo, cuando hablaba de los dones, él enseñaba en Corintios, procurar los mejores dones. Así que yo no tengo que quedarme con solo hablé lengua una vez, sino tengo que ejercitar esos dones para que me sean entregados otros dones mejores. Debo procurar los mejores dones para servir a Dios. Pero eso lo tengo que cultivar yo. Dios te bautiza, hablaste en lengua como señal. Pero no te quede ahí, que no se atrofie ese don. No que lo cultives para que Dios te confíe otros dones más importantes. Y lo mismo es en el ministerio. Si queremos predicar, tenemos que pedirle a Dios el don para predicar, para enseñar la palabra. Ahora, una vez que Dios te da el don, tenés que cultivarlo. Es tu responsabilidad desarrollarlo. Para eso tenés que tener una preparación y para edificar a nuestros semejantes. Con ese propósito vamos a ver en este estudio 3 cosas que deben ser bien entendidas: el don, el conocimiento y la habilidad. 3 cosas para un predicador. El don, primero que nada, recibir el don. Si no tiene el don de Dios, es de balde. Conocimiento, eso ya es algo que yo debo cultivar. Yo debo aportar, ¿no?, al ministerio, el conocimiento. Y también la habilidad, eso también me corresponde. Poner en ejercicio el don y el conocimiento que yo adquiero, ¿no? El don viene de Dios. El conocimiento viene por un estudio concentrado y diligente de la palabra de Dios, acompañado de oración. Porque la palabra de Dios no se estudia como la medicina o la abogacía. Esa es la confusión que tenemos los seres humanos, ¿no? Cualquier profesión, oficio que usted vaya a estudiar, ponga en remojo el cerebro. Memoria y intelecto. Ahora, las cosas de Dios, como es espiritual, te tiene que regar con oración. Si no le mete oración, se queda a mitad de camino, porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Por eso digo que el conocimiento de las cosas de Dios viene por el estudio diligente, ¿no?, concentrado, pero acompañado de oración. Si no, no funciona. La habilidad se desarrolla a medida que yo ejercito ese don. En otra palabra, el don es recibido de Dios. El conocimiento es adquirido por el estudio
y la habilidad se desarrolla en la práctica. Por eso yo decía que los apóstoles tuvieron el seminario más completo que jamás se diera en la tierra, porque lo dio el Señor Jesús 3 años y medio con teoría y práctica, ¿no? Que Él les enseñaba y luego salían a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el Evangelio, ¿no? Teoría y práctica. Y lo mismo es en la habilidad para predicar. Si no hay práctica, no hay habilidad, ¿no? Puede tener todo el conocimiento, conoce la palabra, todo, pero si no se larga, si no practica, no adquiere habilidad. Y la habilidad se necesita. Amén, hermano. Me quedo por acá, que Dios le bendiga. Seguimos el lunes que viene. Vamos a ir entrando los requisitos para predicar. Luego vamos a entrar también en todo lo que significa preparar un mensaje, ¿no? Tener un mensaje. Entonces sirve para todo, porque desde el que tiene que predicar en un mensaje como el que abre un culto, o el que participa en una reunión, ¿no? Y usted tiene las herramientas, usted va a bendecir la iglesia, va a ser usado de Dios y va a ser una bendición el lugar que usted tome, ¿no? Y no tiene la herramienta, vuelvo a decir, va a hablar lindo, pero no va a producir nada, ¿no? Dios le bendiga. Nos ponemos de pie, hacemos una oración y ya entra el pastor Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te alabamos y bendecimos. Gracias por este tiempo ocupado, Señor, en tus negocios, en el conocimiento de la palabra. Padre, lo que yo he explicado, que tú lo aclares a través del Espíritu Santo en cada corazón, dando luz, entendimiento, dando conocimiento espiritual. Gracias te doy, Padre, y quédate a continuación en la clase de Pablo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento.